Vamos a hablar un poquito acerca de una estructura ósea importantísima como es la columna vertebral, pero también vamos a hablar acerca de los músculos que se ubican a nivel del dorso o de la espalda. Como ustedes saben, hay una serie de objetivos que deben ustedes de cubrir. Los objetivos que ustedes están viendo ahí en la pantalla son las partes más importantes del capítulo que nosotros queremos que ustedes sepan. Las clases o en las clases tratamos de cubrir todos los objetivos. Ahora, si no los podemos cubrir, eso no quiere decir que usted no lo va a hacer. Entonces, usted está en la obligación y responsabilidad de leerlo siempre en su libro de texto. Ahí están los 8 objetivos que vamos a cubrir en esta clase. Y entonces, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir o delimitar la región del dorso, o conocida popularmente como espalda. Si ustedes se fijan ahí en la imagen, el dorso espalda, que es la parte posterior de una estructura mayor a la que nosotros denominamos tronco. ¿Dónde está situada? Ustedes pueden ver ahí las flechas en rojo que forman un medio cuadrado. Ustedes pueden ver que la espalda se encuentra situada por debajo del cuello y por encima de las nalgas, o por encima de la región glútea. Esta es una zona importante. ¿Por qué? Porque en esta zona en particular están adosados, si usted se fija, la cabeza a través del cuello y también los miembros. El dorso, entonces, nos va a incluir como región la piel, los músculos que ahí se ubican, la columna vertebral, que es un elemento importantísimo del esqueleto axial, las costillas, la médula espinal y las meninges, que son o que es una estructura que está siendo protegida por la columna vertebral, y por supuesto los nervios que salen o que entran hacia la médula y los vasos sanguíneos que pues ahí se ubican. Habiendo delimitado ya esta zona, que es la zona de estudio en esta clase, pues comencemos hablando acerca de las estructuras óseas que la componen. Y la estructura ósea que la compone más importante es la llamada columna vertebral. ¿Qué es la columna vertebral? Bueno, forma parte del esqueleto axial, de hecho, es la parte más importante del esqueleto axial y está formada por un conjunto de huesitos a los cuales vamos a llamar vértebras. O sea que estas estructuras óseas que conforman a la columna vertebral tienen un nombre específico. ¿Cómo se llaman? Se llaman vértebras. Pero no solamente estructuras óseas la conforman, sino que también la componen los llamados discos intervertebrales. Los discos intervertebrales que se ubican entre vértebra y vértebra, ojo con esto, no son estructuras óseas, sino que son estructuras de fibrocartílago. Como dije al principio, la columna vertebral constituye la parte principal del esqueleto axial. ¿De dónde a dónde va la columna vertebral? La columna vertebral se extiende desde el cráneo hasta el vértice del coxis y en el adulto va a tener una longitud aproximada de 72 a 75 centímetros. ¿Por qué se dice aproximada? Puede ser que sea de 70 a 74, de 71 a 75, etcétera. Pero se ha visto que en la generalidad, en el adulto, esta columna vertebral mide como mínimo 72 y como máximo 75 centímetros. Ya dijimos que estaba formada por una serie de huesitos a los que llamamos vértebras, pero ¿de cuántas vértebras la componen? Pues consta la columna vertebral de 33 vértebras distribuidas en 5 regiones. Ya vamos a ver esas regiones, ya vamos a ver esas vértebras. ¿Y cuáles son las funciones que tiene esta columna? Bueno, esta columna vertebral tiene como funciones principales, primero, la protección. ¿A quién protege? Esta columna vertebral nos va a proteger a la médula espinal y a los nervios espinales. Segunda función, soporte del peso del cuerpo. O sea, la columna vertebral va soportando el peso del cuerpo y lo va distribuyendo hacia los miembros inferiores. También
como parte principal del esqueleto axial, le proporciona un eje al cuerpo. Y por último, es importante en la postura erecta del ser humano, por supuesto, y en la locomoción. Imagínense las funciones más importantes de la columna vertebral. ¿Cómo es la columna vertebral? Pues ahí la tienen en esta imagen. Esta imagen, ustedes ven de tres maneras o de tres formas, nos presenta acá. La primera es la columna vertebral vista de frente. O sea, esta es una imagen anterior o ventral. Luego tenemos aquí a la columna en una imagen lateral. Y por último tenemos a la columna en una imagen posterior o dorsal. Acá. Si ustedes se fijan, la columna vertebral no es recta. Recta podemos verla de manera ventral o anterior o de manera dorsal o posterior, pero si la vemos de lado, lateral, ustedes pueden ver que la columna es curva, parece una S, miren, tiene o presenta 4 curvaturas. También acá le podemos observar las diferentes regiones. Acá tenemos la región cervical, toda esta que vemos acá, miren, es la región torácica, acá ven, torácica. Acá tenemos a la región lumbar. Por último tenemos al sacro, es otra región, y al final la colita o coxis, que es la última región. Entonces ahí tenemos las regiones de la columna. Miren, 1, región cervical, 2, región torácica, 3, región lumbar, 4, sacro, 5, coxis. Ahí la podemos ver en las diferentes vistas, vista anterior, vista lateral, vista posterior de la columna vertebral. Aquí podemos ver las vértebras y estas cositas que ustedes pueden observar acá, miren, que se ve más o menos de un color celeste, estos son los discos intervertebrales, o sea, las estructuras de fibrocartílago que se encuentran entre una vértebra y otra. Ahora, ¿la columna vertebral posee movimiento? Sí. El rango de movimiento de la columna vertebral varía según las personas y los distintos individuos. ¿A qué se debe la gran movilidad que tiene la columna vertebral? Esta se debe principalmente a la compresibilidad y flexibilidad de los discos intervertebrales, pero también se debe a la gran cantidad de articulaciones que la columna posee. ¿Cuáles son los movimientos? Los movimientos son los que ustedes pueden ver ahí en esa imagen. Y estos movimientos propios de la columna vertebral son producidos por los músculos del dorso, o sea, por los músculos de la espalda, ya vamos a ver cuáles, y también dependen mucho de la gravedad y de los músculos anterolaterales del abdomen. ¿Qué movimientos va a tener la columna vertebral? Aquí ustedes lo pueden ver, va a tener un movimiento de extensión, un movimiento de flexión lateral y extensión lateral también, y rotación del cuello y rotación del tronco. Esos son los movimientos que van a estar dados por la columna vertebral. Ahora, ya dijimos que ustedes vieron en la imagen anterior que la columna vertebral en el adulto presenta 4 curvaturas. De hecho, ustedes ahí lo están viendo también en esta imagen. Ustedes están viendo ahí las curvaturas normales del adulto, ¿verdad? Estas curvaturas se subdividen en curvaturas primarias y curvaturas secundarias. ¿Dónde están ubicadas estas curvaturas? A nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel sacro. ¿Por qué las diferenciamos en curvaturas primarias y secundarias? Bueno, las curvaturas primarias, las cuales son la curvatura torácica y la curvatura sacra, se llaman así porque estas se desarrollan durante el periodo fetal. O sea, estas se van formando cuando ustedes se van desarrollando dentro del vientre de su mamá. En cambio, las curvaturas cervical y la curvatura lumbar son curvaturas secundarias. ¿Por qué? Porque se producen a consecuencia de, primero, mantener la cabeza erguida. Y segundo, esta es la cervical. Cuando usted mantiene la cabeza erguida,
se va formando la cervical. Y segundo, cuando ya el bebé se puede parar, o sea, se mantiene de pie y comienza a caminar, es cuando la curvatura lumbar ya se va desarrollando, ¿verdad? Entonces, la cervical y la lumbar son curvaturas secundarias porque se producen a consecuencia de mantener la cabeza erguida, mantener el cuerpo erguido y comenzar a caminar y a pararse. Por eso se llaman curvaturas secundarias. Hablemos ahora entonces de las vértebras. ¿Qué son las vértebras? Ya dijimos al inicio que las vértebras son los huesos que conforman a la columna vertebral. Las vértebras no van a ser todas iguales, sino que van a variar en tamaño y en características según la región de la columna a la que pertenezcan, aunque su estructura básica nos permite determinar vértebras típicas y vértebras atípicas. ¿Cuáles van a ser las vértebras típicas? Aquellas que tienen características comunes y que son la mayoría de las 33 vértebras que vimos. ¿Cuáles son las vértebras atípicas? Aquellas que van a tener características propias o especiales y que no se parecen a ninguna de las otras vértebras. Veamos primero una vértebra típica. La que ven ustedes ahí en la imagen es una vértebra típica. Estas vértebras típicas se componen de un cuerpo vertebral, que es anterior, miren, cuerpo vertebral, un arco vertebral, lo que ustedes ven acá, en rojo, un arco vertebral, aquí no se puede observar bien, y 7 procesos o apófisis. Acá tenemos a esos 7 procesos o apófisis. Aquí los vemos también, miren. Si queremos nombrarlas, podemos decir que tenemos una apófisis espinosa, que es posterior, 2 apófisis transversas, que son laterales, y 4 apófisis articulares, que unas 2 son superiores y otras 2 son inferiores. Aquí tenemos la apófisis espinosa, miren. Aquí tenemos la apófisis transversa y aquí tenemos las apófisis articulares. Tenemos la superior y tenemos la inferior. Entonces, esta es una vértebra típica. O sea, esas características que yo les acabo de describir son características que van a ustedes a observar y que van a ver en la mayoría de las vértebras. Ahora, si dijimos que cada una de las 33 vértebras posee características típicas, hay otras que tienen características propias. De hecho, según la región en donde se encuentra esta vértebra, ya sea cervical, ya sea torácica o ya sea lumbar, ahí podemos notar ciertas características que diferencian a estas vértebras de las demás. Ejemplo, las vértebras cervicales van a tener características que las van a diferenciar de las torácicas, estas a su vez características que las van a diferenciar de las lumbares y por supuesto las lumbares, características que las van a diferenciar de las anteriores y del sacro. También hay otras vértebras que tienen características propias, son las que dijimos que eran las vértebras atípicas. ¿Cuáles van a ser? Van a ser, por ejemplo, la primera, la segunda o la séptima vértebra cervical, el sacro y el coxis. Estas son vértebras atípicas. ¿Por qué? Porque presentan características propias que no tienen otras vértebras. ¿Por qué ponemos ahí C1, C2, C7? Porque C significa cervical y 1 es que es la primera cervical, 2 segunda cervical, 7 séptima cervical y así se van a mencionar todas las demás. Comencemos hablando entonces acerca de las características que va a tener cada región en particular y comencemos hablando acerca de las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son las primeritas. Estas forman el llamado esqueleto del cuello. De hecho, son las vértebras más pequeñas, son 7, y el rasgo particular más obvio es que presentan un agujero, un foramen, un orificio a nivel de la apófisis transversa y que se llama foramen transverso. Además, su foramen vertebral va a ser bien grandote y de forma triangular y
sus procesos espinosos van a ser cortitos y bífidos. ¿Qué es eso de bífidos? Es como la lengua de las serpientes, que se divide en dos. Eso es bífido. Aquí también podemos observar que el proceso espinoso de la séptima vértebra cervical es más largo que los demás, o sea, es diferente, ¿ya? Y por eso recibe también el nombre de vértebra prominente. De hecho, es tan largo que ustedes mismos se pueden palpar ese proceso espinoso en la base de la nuca, o sea, en la parte de atrás del cuello. ¿Cómo se mira esto? Bueno, les presento a las vértebras cervicales. Tomemos esta vértebra en particular, miren, es una vértebra cervical típica. Ustedes pueden ver cómo el proceso espinoso es bífido, miren, es corto y es bífido. Y ustedes pueden observar el foramen intertransverso que se encuentra a nivel de las apófisis transversas, ¿ya? Entonces aquí tenemos una vértebra cervical típica. Aquí también tenemos a la C7, miren. Ustedes pueden observar cómo su apófisis espinosa es más larga que las demás apófisis espinosas de todas las vértebras cervicales. Esta apófisis espinosa de C7, que es bífida, puede ser también que en algunos casos, pocos, no lo sea. Aquí podemos ver también, miren, los agujeros o forámenes transversos. ¿Dónde se dan? En las apófisis transversas. Ya estas dos las vamos a ver después. Espérense un ratito. Aquí tenemos dos vértebras características y que son atípicas. ¿Cuáles van a ser? Esta va a ser la primera vértebra cervical, C1, y la segunda vértebra cervical, o C2. C1 tiene nombre propio. Es también llamada atlas. ¿Por qué? Porque es ahí en donde se sostiene el cráneo. Esta tiene la particularidad, es esta que ustedes ven acá, miren, tiene la particularidad de que, miren, no tiene cuerpo vertebral, ni tampoco tiene proceso espinoso. Por eso es que esta es una vértebra típica, porque no se parece a las demás, no tiene las características que describíamos al principio, ¿verdad? La otra vértebra típica es la vértebra C2, que también tiene un nombre propio, se llama axis. Esta es la más robusta de las vértebras cervicales. Posee dos grandes caras articulares superiores, son estas, miren. Y la característica más propia, más típica de ella es esta, miren. Posee un proceso que se va hacia arriba y que tiene forma de diente, y por eso es que se le llama a este proceso diente del axis. Este se proyecta hacia arriba a partir del cuerpo vertebral. Estas dos vértebras, C1 o atlas y C2 o axis, tienen características propias de ellas mismas que no van a tener otras vértebras de la columna vertebral. Si seguimos bajando, tenemos a las vértebras torácicas. Estas son las que se ubican en la parte superior del dorso y que proporcionan articulación a las costillas. Por eso es que son 12 vértebras torácicas. ¿Por qué? Porque son las que se articulan con las 12 costillas. Ustedes ven, su cuerpo vertebral tiene una forma como de corazón. Este es el cuerpo vertebral, ¿bien? Posee una o dos fositas costales. Esta es su característica más particular, miren. Las fositas costales que presentan, miren. Estas no las vamos a ver en otras vértebras. ¿Por qué? Porque solamente estas se articulan con las costillas. Su foramen vertebral es circular y sus procesos o apófisis transversas son largas. Miren. También su apófisis espinosa es larga y va tirada hacia abajo, o sea, va en dirección dorsal. Miren, el proceso espinoso de las vértebras torácicas y las fositas o carillas costales, que son la característica más particular de esta región o de estas vértebras. Seguimos bajando.
Nos encontramos con las vértebras lumbares. Estas son las que se ubican en la parte inferior del dorso y son las que nos van a proporcionar soporte al peso del cuerpo. Por eso es que estas son las vértebras más grandes de la columna vertebral. ¿Ya? Son 5 y su cuerpo vertebral, miren, su cuerpo vertebral es el más grande de todos los cuerpos vertebrales. O sea, ustedes ven una vértebra con un cuerpo vertebral grande, ya de un solo saben que es una vértebra lumbar. Su foramen es triangular, sus procesos espinosos van a ser cortos, miren, y van a tener aspecto cuadrangular. Por eso es que se dice que tienen como forma de hacha. Miren, las apófisis o procesos espinosos de las vértebras lumbares son cuadrangulares o tienen forma de hacha. En cambio, los transversos son largos y delgados. Y estas son las características que ustedes van a tener y que les van a servir para poder diferenciar a esta vértebra, este tipo particular de vértebra, de las regiones anteriores. Seguimos bajando y nos encontramos con el sacro. Este ya es un conjunto de vértebras atípicas. Tiene forma de cuña, ya lo vamos a ver, y suele estar formado por 5 vértebras fusionadas en el adulto. El sacro tiene la particularidad de que proporciona fuerza y estabilidad a la pelvis, aparte de que es la estructura de la columna que va a transmitir el peso de esta hacia la cintura pélvica y luego, o sea, hacia la cadera y luego hacia los miembros inferiores. El sacro tiene forma triangular. Presenta una base, un promontorio y un vértice y se le describen 2 caras, una cara anterior y otra cara posterior. La cara anterior, también llamada cara pélvica, es lisa, como ya lo vamos a observar, es cóncava. En cambio, la dorsal es rugosa, es convexa y presenta varias crestas longitudinales. De hecho, son 5 las crestas que presenta esta cara, que son prominentes. En el vértice del sacro vamos a observar un yato, es como un canal, y unos cuernos. Además, ambas caras presentan una serie de agujeros que se denominan agujeros sacros. ¿Cómo vamos a describir o vamos a ver al sacro? Aquí lo tienen, miren, tiene forma triangular. Y si lo vemos del lado lateral, esta es una vista anterior. Si lo vemos lateral, miren, parece como una cuña, así como las cuñas que ustedes le ponen a las puertas para que no se cierren. Esta es la cara anterior, cara pélvica, ustedes se dan cuenta, es una cara lisa que presenta los llamados agujeros sacros. Miren, presenta una base, esta es la base, y por debajo de la base presenta una prominencia a la que vamos a llamar promontorio, ¿tá? Borde, pero también presenta 2 estructuras a ambos lados, laterales, a las cuales se les denomina alas del sacro. También una ala, la otra ala. En cambio, si nosotros vemos la cara posterior o dorsal, esta, acuérdense, es cóncava. La cara posterior o dorsal del sacro, ustedes lo pueden observar, no es lisa, es rugosa. Siempre vemos los agujeros, siempre vemos las alas. Aquí tenemos la base, pero aquí no hay promontorio, tenemos la base. Y si ustedes ven, tenemos crestas. Miren, acá tenemos 1, acá tenemos 2, acá tenemos 3. Estas crestas están formadas. La primera, que es la cresta sacramedia, va a estar formada por la fusión de las apófisis espinosas, y la cresta intermedia, es esta que vemos acá, y la cresta lateral, es esta otra que vemos acá, van a estar formadas por la fusión de las apófisis o procesos transversos. En la parte de abajo de esta cara también observamos como un túnel, como una entradita, la cual es llamado yato del sacro. Este es el yato del sacro, es como la entrada a un túnel. ¿Qué túnel es? Es este mismo. Y a ambos lados podemos observar unas prominencias a las cuales les vamos a denominar astas del sacro.
Estas son las astas del sacro. En la parte inferior, por supuesto, miren, tenemos al coxis. ¿Qué pasa con el coxis? El coxis, como ustedes vieron, es un huesito pequeñito, también triangular, y que suele estar formado por 4 vértebras fusionadas en el adulto. Podemos decir que es el residuo de la eminencia caudal embrionaria. O sea, es un resto vestigial de lo que alguna vez el humano tuvo, que fue una cola. La superficie pélvica del coxis, al igual que la superficie pélvica del sacro, son lisas, y en la posterior presenta unos procesos articulares rudimentarios llamados cuernos coxígeos, que se articulan con los cuernos del sacro. ¿Cómo se mira el sacro? Yo creo que ya lo vieron, pero es este que está aquí. En algunos libros ustedes van a encontrar que le dicen hueso arrosariado. ¿Por qué? Porque la fusión de las vértebras en el coxis, perdón, parece un rosario. Y aquí tienen las astas coxígeas o cuernos coxígeos, miren, que se articulan con las astas del sacro o cuernos del sacro. ¿Ya? Entonces, acá tenemos al coxis. Función del coxis, ninguna. Solo que se fractura, les da un dolor fuertísimo, pero función es cero. Ahora, como vimos, la columna vertebral está formada por una serie de huesos. Entonces, está formada por una serie de huesos, también tiene que tener una serie de articulaciones. Son varias las articulaciones que encontramos a nivel de la columna vertebral. Realmente son 5. De estas 5, ¿cuáles son las que nos van a interesar más como columna propiamente dicha? Son, la primera, que son las articulaciones que se dan entre los cuerpos vertebrales, que son estas, miren, y que están dadas a través de el disco intervertebral. Estas son articulaciones de tipo sínfisis. Y las segundas son las articulaciones que se dan entre una vértebra y otra, pero que se dan entre una vértebra y otra a través de las apófisis articulares superiores e inferiores. Estas articulaciones que se dan a nivel de los arcos vertebrales son articulaciones planas, pero en conjunto se llaman articulaciones cigapofisiarias. Cuando ustedes oigan acerca de articulaciones cigapofisiarias, son el conjunto de articulaciones planas que se dan entre los arcos vertebrales de todas las vértebras de las regiones de la columna vertebral. Ahora, hay otras articulaciones también que debemos de saber y que son importantes. Por ejemplo, las articulaciones costovertebrales, son estas, son las que se dan entre las vértebras torácicas y las costillas, y las articulaciones sacroiliacas, que se miran en imagen. No son las articulaciones que se dan entre el sacro y el hueso ilíaco para formar la cintura pélvica. Ahora, hay 2 articulaciones más especiales, que son las articulaciones craniovertebrales. Estas articulaciones craniovertebrales son la articulación atlantoaxial, que son 2 planas y una de tipo trocoide, y la atlanto-occipital, que es una articulación condilia. ¿Cuál es cada una de ellas? La atlanto-occipital es la que se da entre el atlas, o sea, la primera vértebra cervical, y el cráneo. Esta es condilia. Y la atlantoaxial es la que se da entre C1 y C2, que aquí son 2 articulaciones planas y una trocoide. La atlanto-occipital es la que permite que nosotros digamos sí, y la atlantoaxial es la que permite que nosotros digamos no. ¿Ya? Ahora, así como se dan articulaciones a nivel de la columna, también la columna presenta una serie de ligamentos. Estos ligamentos, ¿para qué sirven? Estos son los ligamentos que le dan estabilidad a la columna vertebral. O sea, son los ligamentos que mantienen unidas esas articulaciones, pero también estos ligamentos son los que impiden que los movimientos de la columna vertebral sean excesivos. ¿Cuántos ligamentos presenta la columna vertebral? Presenta 6. Acá tenemos una vista lateral de la columna, miren, donde esta es la parte anterior. Acá tenemos los cuerpos vertebrales, aquí se han cortado los cuerpos vertebrales y vemos los discos intervertebrales, miren, y esta es la parte posterior. ¿Por qué? Porque aquí están las apófisis espinosas. Entonces, acá tenemos, miren, el ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal anterior va en la parte anterior
y sobre todos los cuerpos vertebrales, longitudinal anterior, cabe. Luego tenemos al ligamento longitudinal posterior, igual, va sobre los cuerpos vertebrales, pero va en la parte posterior de los cuerpos vertebrales, o sea, va aquí. Aquí tenemos al ligamento longitudinal posterior. Por dentro de la columna, miren acá, este es un corte de la columna en donde hemos retirado los cuerpos vertebrales. Entonces aquí podemos ver el ligamento amarillo. En algunos libros le ponen ligamento flava. Este ligamento amarillo, ligamento flava, va por dentro. Aquí miren. Y aquí hemos tenido que quitar los cuerpos vertebrales para poder observar. Luego tenemos el ligamento interespinoso. ¿Dónde va? El ligamento interespinoso va entre apófisis espinosas. ¿Cuál es? Es este, miren. Interespinoso, entre espinas. ¿Ya? Aquí va, ¿ve? Y luego tenemos al ligamento supraespinoso. Supra, sobre. Entonces, este va sobre las espinas, o sea, sobre las apófisis espinosas. Aquí, miren, va el supraespinoso. Luego, por último, tenemos al ligamento intertransverso. Es este que va acá, miren. Por acá. El ligamento intertransverso es el que va entre las apófisis transversas, ¿ya? No se mira muy bien, pero va a este nivel. Miren, entre las apófisis transversas. Entonces, estos son los ligamentos que presenta la columna vertebral y que tienen como función, ¿ya?, darle estabilidad, evitar que las articulaciones se desparramen y también evitar que los movimientos de la columna sean demasiado excesivos. Ahora, ya vimos la parte ósea. Veamos ahora la parte muscular y hablemos un poquito acerca de los músculos del dorso. ¿Qué sucede en el dorso? En el dorso tenemos dos planos musculares. Tenemos músculos superficiales y tenemos músculos profundos, pero también funcionalmente a estos músculos los dividimos en músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. ¿Por qué se dividen así funcionalmente? Porque los músculos extrínsecos, si bien es cierto, están ahí a nivel del dorso espalda, estos músculos no mueven a la columna vertebral. Estos músculos van a tener su función en los miembros superiores. En cambio, los músculos intrínsecos, eso sí, son los músculos propios de la columna y son los músculos que sí van a mover a la columna vertebral. Comencemos hablando acerca de los músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos, a su vez, los podemos dividir en dos planos. Un plano superficial y un plano intermedio. Y son los que vemos acá. Comencemos con el plano superficial. Aquí, los primeros que vamos a ver, quitándole la piel al cadáver, de hecho, así, justo como están viendo ustedes acá, lo vamos a ver en el cadáver, en las prácticas. Tenemos primero al músculo trapecio. Este es un músculo que tiene, miren, forma trapezoidal, músculo superior, músculo grande, miren, el músculo trapecio, y luego inferior a él tenemos un músculo grande también que es ancho y que es fuerte y que se denomina músculo dorsal ancho. Acá lo tenemos. Levantamos nosotros el trapecio, levantamos nosotros el dorsal ancho y por debajo del trapecio, al primero que vamos a ver es al músculo elevador de la escápula. Es este que vemos acá. Este es el músculo elevador de la escápula. ¿Por qué se llama así? Porque está insertado en este huesito que se llama escápula. Ya lo vamos a ver en la clase que sigue del doctor Hernández. Está el elevador de la escápula. Y luego, más abajo, tenemos al músculo romboides, que es este. Aquí se ve cortado. O sea, esta es una parte del romboides y esta es otra parte del romboides. Aquí está cortado, pero el músculo tendría que estar así, miren. Es un músculo cuadrangular. De hecho, este músculo romboides se le ubican dos partes. Una parte inferior que se llama romboides mayor y una parte superior que se le llama romboides
menor, pero el músculo romboides es todo esto. Entonces, estos músculos, el músculo trapecio, el músculo dorsal ancho, el músculo elevador de la escápula y el músculo romboides, son los músculos superficiales extrínsecos de la espalda. Luego tenemos los músculos intermedios. Estos músculos intermedios son dos músculos delgados y que se encuentran por debajo de los anteriores, y son estos. Tenemos al músculo serrato póstero superior, que es este, que se encuentra por debajo del romboides, y por eso aquí el romboides está cortado, y el músculo serrato póstero inferior, acá. Músculo serrato póstero superior y músculo serrato póstero inferior. Estos músculos son extremadamente delgados, que parecen unas hojitas de papel. Estos músculos ya los vamos a ver, como les digo, en el laboratorio. Entonces, todos estos que acabo de mencionar son músculos extrínsecos del dorso y se llaman extrínsecos. ¿Por qué? Porque su función la realizan a nivel del miembro superior y se dividen en dos planos. Ya vimos cuáles eran los superficiales y cuáles eran los intermedios. Si seguimos y nos dedicamos a hablar acerca de los músculos intrínsecos, vamos a decir que estos intrínsecos se dividen en tres capas. Una capa superficial, una capa intermedia y una capa profunda. Y estos sí son los músculos que van a mover a la columna vertebral. Estos son los músculos propios de la espalda. La capa superficial va a estar formada solo por un músculo. Nos vamos a regresar un poquito y vamos a ver que el músculo es este. Miren. Este músculo es el llamado músculo esplenio. Este es el primer músculo y es el músculo más superficial de los músculos intrínsecos del dorso. No confundir con el elevador de la escápula, ¿verdad? Este es el esplenio. Entonces, vamos a esta imagen, el esplenio es este, miren. Luego tenemos a la capa intermedia. En la capa intermedia tenemos también un músculo grande que se denomina músculo erector de la columna. ¿Cuál es? Es todo esto, miren. Acuérdense que estos no. Estos son el músculo serrato póstero superior y póstero inferior, plano intermedio de los extrínsecos. Entonces el músculo erector de la columna es este, miren, este grandotote que va aquí. Todo esto va a todo largo de la columna. La particularidad de este músculo es que nosotros podemos verle tres porciones. Aquí están las porciones, miren, una porción espinosa, que se llama así porque está cercana a las apófisis espinosas. Una porción longísima, que es esta, miren, es la más gruesa de todas. Y una porción iliocostal, que se llama así porque, miren, se está insertando en cada uno de los 12 pares de costillas. Entonces, estas tres porciones, la porción espinosa, la porción longísima y la porción iliocostal, nos están formando un solo músculo. ¿Cómo se llama? Músculo erector de la columna, y es el que forma la capa intermedia. Esto lo vamos a ver en el cadáver. Ahora, la capa profunda. Esta capa profunda va a estar formada por un grupo de músculos que vamos a denominar músculos transverso espinosos. Esta capa no la vamos a ver en el cadáver. ¿Por qué? Porque tendríamos que destruir al erector de la columna para poder observarla. Esta capa profunda está formada por el músculo semiespinoso, por el músculo multífido y por los músculos rotadores. Todos estos lo que hacen es darle el movimiento de rotación a la columna vertebral. Y en conjunto, este grupo de músculos se llama músculos transverso espinosos. ¿Cómo se vería? Quitemos todo esto que vemos acá. Y miren, todos estos chiquitos. Ustedes ven aquí, miren. Todos estos pequeñitos. Ustedes ven acá. Estos son los músculos transverso espinosos, que son los músculos de la capa profunda de los músculos intrínsecos del dorso. Todos estos chiquitos. Todo este montón de musculitos chiquitos son. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿a quiénes tenemos? Ahí tenemos al músculo semiespinoso, a los músculos multífidos y a los músculos rotadores. Ahora, aquí hay una estructura bien importante, hay un área anatómica importante que tenemos que delimitar, y es esta. Si nosotros quitamos al músculo esplenio, por debajo vamos a encontrar
a otro que se llama músculo semiespinoso de la cabeza. Si quitamos al músculo espléneo, quitamos al músculo semiespinoso de la cabeza, vamos a tener una región que se llama región suboccipital, y es una región que tiene forma triangular. Miren, aquí la vemos, ¿ven? Tiene forma triangular. ¿Cuál es la importancia de esta región suboccipital? El contenido de este triángulo, que es una arteria importante y también un nervio. Veamos esto mejorcito. Aquí tenemos el llamado triángulo suboccipital. El triángulo suboccipital va a estar formado por 3 músculos. Miren, 1, 2, 3. Aquí va la columna, aquí van las apófisis espinosas, o sea que aquí estamos viendo la parte medial del cuerpo, o sea, y la parte medial, y aquí la parte lateral. Aquí tenemos la parte superior, aquí tenemos la parte inferior. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque según es así, vamos a nombrar a los músculos. El límite superomedial de este triángulo lo va a estar dando el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Límite superomedial, superior y medial, el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Límite superolateral, miren, superior y lateral, va a estar dado por el músculo oblicuo superior de la cabeza, y el límite inferolateral va a estar dado por el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Estos 3 músculos nos forman el triangulito que se llama triángulo suboccipital. Es un área anatómica importante. ¿Por qué? ¿Qué va a estar dentro de este triangulito? Va a estar contenida la arteria vertebral, importante arteria, y va a estar contenido también un nervio, el llamado nervio suboccipital. Este triangulito también ustedes lo van a poder observar, lo van a poder ver ahí en el cadáver. Bueno,